Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos de la lucha de la clase obrera organizada a nivel de Honduras. 1 de mayo y el saludo a todos los trabajadores de la nación. ¿Cómo han estado las movilizaciones de hoy? ¿Se les ha ido de la mano a los dirigentes las marchas que se han registrado, sobre todo las de Tegucigalpa? Profesor Daniel Enrique Esponda. Mucho gusto, Chendo. Miembro de la FON y directivo del COPRUN. Así es. Han estado en mucha actividad estos días, manifestaciones, conflictos que se han resuelto afortunadamente para el bienestar de la educación de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Chendo, por el espacio. Lamentablemente sí, porque no deberían de ser estos los espacios donde resolvamos la crisis en el sistema educativo. Y en primer lugar no hemos terminado de resolver el problema. Se ha resuelto una parte del problema, pero la raíz del problema sigue vigente, ¿no? Que son los decretos de emergencia. Nosotros desde el COPRUN, Chendo, hemos venido haciendo grandes esfuerzos por buscar mecanismos que nos permitieran integrar comisiones y diálogos con el gobierno. Nosotros desde el año 2018, a inicios del 2018, comenzamos un proceso para recolectar firmas y llevar al Congreso de la República una iniciativa ciudadana. Esa iniciativa ciudadana pretendía alcanzar un reajuste salarial de 20 lempiras con 86 centavos a la hora clase y rescatar del tazón 289 millones de lempiras, porque el peor ministro que ha tenido este país en los últimos 20 años, el ministro Escoto, redujo de un día para otro el presupuesto 289 millones de lempiras. Y en aquel momento lo aplaudían y el ministro Arnaldo Hueso hoy está pidiendo más presupuesto. Mire qué cosa contradictoria, ¿no? Ahora, ¿cómo está la organización magisterial? ¿Cómo sienten, ha recibido estas acciones que han llevado ustedes en los últimos días y que recién el día de ayer el Congreso de la República logró hacer modificaciones y eliminar ese decreto de transformación de la educación, que es el caso que los trae a ustedes? También está el de la salud, a sacarlo. ¿Cómo esperan orientar ahora el diálogo en aras de no estar en las calles perdiendo clases? Claro. Mire, en primer lugar, decirle que a nosotros no nos gusta sacar a los compañeros a las calles. No es nuestra intención. Nosotros nos hemos visto obligados a tener que hacer acciones. Mire, Chendo, si nosotros no hubiéramos hecho las acciones, esa ley se hubiera aprobado. Y el Estado de Honduras hubiera cometido nuevamente una violación a la Constitución. Porque tanto los decretos de emergencia, el PCM 27 y el PCM 26 para el sector salud y educación del 2018, están debilitando el Estado de Derecho, porque están creando comisiones a la par de los ministros y dándoles casi las mismas competencias que los ministros. Y además de eso es que este proyecto de decreto, que fue derrotado gracias a la movilización del sector trabajador, tanto de salud como de educación, pretendía hacer compras directas y pretendía también hacer contrataciones y despidos sin respetar los marcos jurídicos que tenemos en ambas secretarías. Aunque esto lo niega la Secretaría de Educación, el propio ingeniero Hueso planteó, ahora ya eso está eliminado, pero decía que no se plasmó en el documento nunca, claro, esta separación de personal. Pero mire, Chendo, una cosa es, y usted que casi es abogado, sabe que el legislador tiene un espíritu en la ley y tiene una parte normativa en la ley también. Y si usted lee los considerandos, tiene esas competencias. Y además de eso es que hay que regresar a ver los PCM 26 y 27 del 2018, que le estamos pidiendo al Consejo de Ministros que los deje sin valor y efecto, igual que el PCM 016 del 2011, con el que suspendieron a 303 compañeros y han prohibido y declarado ilegal las reuniones de docentes en los centros educativos, violentando el derecho a la libre sindicalización y el derecho a la libre organización que tenemos los trabajadores, porque nosotros somos trabajadores de la educación y eso hay que tenerlo claro. Entonces, esos tres PSM violan la Constitución de la República. El país solo puede entrar en estado de emergencia, en desastre natural o en guerras. Y este país no tiene ni guerra ni desastre natural en este momento.
Mire, Chendo, yo creo que en primera instancia debemos decir que después de la huelga del 2011, nuestras organizaciones no quedaron tan fuertes como venían siendo. Se decayó la lucha Pero por reivindicadora de los docentes, se aplacaron. Pero por una intervención del Estado. Se reformó la ley del INPREMA, la ley por adhesión al INPREMA, y esa ley por adhesión al INPREMA viola los derechos a la libre sindicalización y se intromete en los asuntos gremiales. Esa ley por adhesión del INPREMA establece cuánto vamos a cotizar los profesores, qué porcentaje y cuánto dinero pueden manejar las organizaciones magisteriales. Por cierto, el ingeniero Bueso se comprometió a que eso se iba a revisar. ¿Han avanzado en ese proceso de establecer jubilaciones justas para los docentes? Claro. Una atención integral por parte del Instituto de Previsión del Magisterio. ¿Se ha avanzado en eso, bueno, profesor Esponda? Volvemos al inicio, a la iniciativa ciudadana. Nosotros colectamos unas 40,000 firmas, llevamos el proyecto de decreto al Congreso de la República y no le dieron trámite. Lo que hicieron fue llevarnos a Casa de Gobierno y ahí nos dieron el reajuste que ellos quisieron, ¿no? Que fue 5 lempiras con 42, pero no teníamos la capacidad organizativa que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿qué se puede rescatar de esa propuesta que ustedes llevaron para presentar un proyecto consensuado? Mire, ¿se van a sentar a dialogar? Yo rescato cosas valiosas de la iniciativa del COPRUN, esa iniciativa ciudadana. Nosotros hicimos que 400 millones de lempiras que iban a ser gastados en proyectiles, armas de fuego y pertrechos militares hoy se tengan en la Secretaría de Educación para comprar material didáctico, insumos administrativos, porque eso hay que señalarlo también, Chendo. Nosotros como clase trabajadora y el COPRUN, consciente de su responsabilidad para garantizar el derecho a la educación que tiene la población, hemos venido enunciando un proceso silencioso de privatización en la Secretaría de Educación. El Estado de Honduras en la actualidad casi que la única responsabilidad que tiene para con el sistema es el pago de salarios y a medias, porque todavía tenemos planillas complementarias que el Estado no ha pagado y a nuestros compañeros interinos que por violentar la ley, el Estado de Honduras desde el 2014 no hace concursos. Tenemos 5,600 compañeros interinos, Chendo, que no les pagan diciembre, que no les pagan enero, que les están pagando proporcional el 13º y el 14º salario. ¿Y esta ley no venía a resolver eso? Por supuesto que no, Chendo. Usted lo único que tiene que hacer, si usted fuera ministro de Educación, es aplicar la ley. ¿Y cuál es la ley? El Estatuto del Docente. Y ahora que se ha eliminado y se habla de un diálogo sincero entre las partes, ¿qué planteamientos van a tener ustedes como dirigencia en aras de volver a las aulas? Mire, yo le quiero decir a nuestros compañeros y compañeras que en primer lugar esa no va a ser una decisión que vamos a tomar nosotros los dirigentes. Los van a llamar a ellos. Nosotros vamos a llamar a todas las bases para tomar la consulta. Porque mire, Chendo, nosotros desde el COPRUN llevamos al magisterio a mesas de concertación con la ley fundamental. Nosotros hicimos la agenda corta, le llamamos, que son 10 puntos que estábamos pidiendo. La derogación de los decretos de emergencia, volver a la gobernabilidad de la Secretaría. ¿Por qué nosotros insistimos en volver a la gobernabilidad de la Secretaría? La Secretaría tiene órganos y organismos. Los organismos de administración de la Secretaría, en principio, es la Junta Nacional de Dirección Docente. ¿Quiénes la integran? Representantes de las organizaciones magisteriales, el secretario de Educación y su equipo. Ese espacio permite la administración y da recomendaciones al ministro para que administre la Secretaría, que ese es el espacio correcto, ¿sí? Y de ahí se desprende otro órgano, que es la Junta Nacional de Selección. La Junta Nacional de Selección también está integrada de esa manera. Desde la Junta Nacional de Selección se envían los grandes lineamientos para hacer los procesos de concursos en los departamentos. Eso no existe, Chendo, prácticamente desde el año 2013. ¿Y eso se puede reactivar en el marco de estas solo es aplicar la ley. Solo es que el gobierno de la República tenga la voluntad de hacer cumplir la ley. Nosotros por eso hemos venido pidiendo y no pedimos otra cosa que se cumpla la ley, Chendo. ¿Para qué necesita usted otra ley si ya tiene una ley que norma eso? ¿Y qué esperan que pase? ¿Vuelven a las aulas de clase ya este jueves? Volvemos tanto el sector salud como el sector educación a nuestros puestos de trabajo a desarrollar nuestras actividades, pero con tareas claras. ¿Vuelven con condiciones que les deberán cumplir? Mira, en primer lugar, Chendo, ¿cómo será la decisión de estar ya el jueves a primera hora en clases a nivel parvular, primario, secundario? A los 3 niveles volvemos a clases.
a los 3 niveles, pero volvemos a las clases y le hacemos el llamado a los compañeros a analizar el PCM 27, que es el nuestro, ¿no? Y analizar lógicamente el contexto de esta victoria inicial que tenemos, porque aún no hemos alcanzado la verdadera victoria, que es derogar los decretos de emergencia. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Porque en principio el planteamiento que tenían las organizaciones magisteriales era solamente el decreto de transformación. Se elimina, ahora agregan más. Si se los quitan, ¿van a seguir con lo mismo? No. ¿O qué ocurre? Ojo, Chendo. La raíz del problema son los decretos de emergencia. Chendo, ¿usted está de acuerdo que el Estado de Honduras compre cosas sin licitar? ¿Está de acuerdo usted con eso? Si usted agarra, si el Estado de Honduras fuera un árbol y usted lo sacude así y lo que cae son frutos de la corrupción de todos lados, ¿está de acuerdo que el Estado de Honduras compre sin licitar? Sin que pase por los mecanismos de la veeduría. Esa es la apuesta clara que tienen ustedes Por de una supuesto. revisión. Y además de eso, mire, ¿por qué crear una comisión de transformación? ¿Qué sentido tiene? O de acompañamiento, ¿qué sentido tiene si usted tiene ministro? Segundo lugar, la Ley Fundamental de Educación, de la cual nosotros no estamos de acuerdo en su totalidad, ya establece los mecanismos para lo que quieren hacer. Esa ley, Chendo, no tiene ni siquiera una década. Y la hizo el partido de gobierno. No tiene sentido, o sea, no existe ningún fundamento, ninguna base que diga sí, es cierto, esto no nos funcionó, necesitamos la reestructuración. Ahora bien, Chendo, si usted va a reestructurar una secretaría tan importante como salud y educación, ¿con quién tiene que platicar para que se transforme? ¿Y sienten que no se les ha considerado por supuesto que no. pleno a los maestros, profesores? Mire, usted me preguntaba si volvemos a las mesas. Mire, nosotros impulsamos las mesas técnicas, la ley del IMPREMA, administración del sistema educativo, leyes educativas y financiamiento del sistema educativo. Y la última mesa es una mesa de derechos humanos. ¿Sí? ¿No cree usted que esta mesa de administración del sistema era el espacio para que el ministro Hueso discutiera ese decreto que hoy nos tiene enfrentados? ¿Y percibe que ahora sí tienen el ambiente después de lo que ha ocurrido? No, me parece más bien que no tenemos el ambiente. Chendo, mire, pasó una cosa terrible. Nosotros estábamos reunidos con el ministro en la Secretaría de Educación y suspendió la reunión porque iba al Congreso a meter ese proyecto de decreto, nunca nos lo enseñó. ¿Sienten que los traicionaron? Por supuesto. Y la otra cosa no solamente es la traición, Chendo, es esta clase política que tiene nuestro país, mentirosa, la gente ya no confía en la palabra de ellos. Entonces yo voy a un diálogo a empeñar también mi palabra, con mis compañeros y con el pueblo hondureño, porque aquí estamos defendiendo la educación pública, que eso quiero yo que quede muy claro, Chendo. Nosotros no estamos peleando chambas. Nosotros hoy estamos peleando aquí para que nuevamente el Estado de Honduras asuma su responsabilidad y ponga dinero para financiar el sistema educativo. ¿Qué es el proceso silencioso de privatización, Chendo? Si se cae una pizarra en un centro educativo, los profesores de su bolsa, con los padres de familia, compran la pizarra. Yo tengo de trabajar en el sistema educativo ya casi 9 años y a mí el Estado nunca me ha dado un marcador, ni un borrador, ni libretas de asistencia, ni papeles para hacer exámenes, ni computadora. A mí me exigen subir notas de manera electrónica a la web. A mí el Estado de Honduras nunca me ha dado una capacitación para subir notas a la web, ni me ha facilitado los procesos ni los mecanismos para hacerlo. ¿Usted cree que eso es un estudiantil? ¿Sabe cuánto dinero tiene el Estado de Honduras? Comedor estudiantil. ¿Sabe cuánto dinero pone el Estado de Honduras para financiar ese comedor estudiantil? 0 lempiras. ¿Sabe quién lo mantiene? Los profesores. Ahí comen diariamente una cantidad importante de niños que si no comieran en el comedor estudiantil que fundó el personal docente junto con una compañera de trabajo social en ese centro, esos niños no comerían. Y el Estado de Honduras no está interesado en resolver esas cosas. Y miren la realidad de los colegios técnicos, Chendo. Yo soy profesor de ciencias sociales. Yo con una pizarra, con un libro comprado con mis fondos, con marcadores comprados con mis fondos, yo puedo resolver una clase. Pero ¿cómo le dice usted a un compañero de madera, de soldadura, de electricidad, de mecánica industrial, de mecánica automotriz, que dé una clase si no tiene materiales?
Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda, sin rodeos. Después de la pausa es momento ya de hacer revisiones, de hacer cambios dentro del estatuto del docente. Es una ley ya de varias décadas, de ir más a fondo en las investigaciones dentro de las direcciones departamentales de educación. Ahora que se presenta una nueva coyuntura de diálogo, ¿van a estar respaldando estas iniciativas, profesor Esponda? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda. Es momento de pensar en revisar el estatuto que está dentro de un marco que puede tener provecho para la docencia. Tiene provecho para la docencia. El estatuto del docente es una ley preciosa, Chendo. Y desde luego es una ley que se aprobó en el 97, que hay que hacerle revisiones, me parece mi opinión muy personal. Pero además de eso es que el Estado de Honduras fue irresponsable, Chendo. Porque hace como 4 años aprobaron un manual de puestos y salarios que solo tiene puestos y no tiene nada de salarios, que era una herramienta jurídica que servía muchísimo al estatuto. Con ese reglamento no hubiéramos tenido, con ese manual, no hubiésemos tenido que tener la huelga del 2002, la huelga del 2003, la huelga del 2006, la huelga del 2008, porque el sector magisterial con el gobierno de Honduras no tiene que negociar salarios, porque la ley ya lo establece. ¿Qué cambios se le debe realizar para allá? Yo pienso, Chendo, que hay que hacer una revisión de las estructuras administrativas de la Secretaría. ¿A qué me refiero con eso? Mire, el estatuto está muy bien hecho. Y lo que me parece a mí que habría que revisar son algunos elementos del reglamento. El problema del estatuto del docente es que el gobierno lo incumplió siempre. Y lo incumplió a propósito. Y yo quiero señalar esto con contundencia. El Estado no es incapaz. Nuestros gobernantes han hecho verle a la población que el Estado es incapaz para abrir procesos de privatización y sobre todo porque esas crisis promueven, y no es una cosa que yo lo vea desde el punto de vista maquiavélico, promueven levantar perfiles y etcétera, ¿no? Eso no es correcto. Cometieron un error los políticos que me los criticó con este estatuto, no tuvieron la visión al futuro del impacto que iba a tener y eso es lo que obligó a estos cambios o a indexar otras leyes dentro de la normativa para tapar baches, profesor Esponda. Mire, ese estatuto lo hicieron personas con un nivel académico altísimo. El doctor Armando Uceda, por ejemplo, es de los cerebros más importantes del estatuto del docente. Entonces no nos pueden decir que ahí hay una politización, ¿no? Con lo ponderado y el nivel académico que tiene el doctor Armando Uceda, es una autoridad académica en este país. El problema del estatuto, Chendo, es que no se cumplió. Ese es el problema. Y la carga económica del estatuto no es alta, Chendo. Pareciera que fuera alta. ¿Pero por qué parece que es alta? Porque el Estado no invierte en financiar los otros elementos del sistema educativo. Entonces, no es que la masa salarial del sector docente se come todo el presupuesto de educación. Claro, aparece así porque no invierten en material didáctico, en libros de texto, en infraestructura escolar, etcétera, en programas de profesionalización. ¿Y los maestros incurrieron en algunos errores? Sí, se incurrió en un error en negociar el estatuto. Eso fue un error. ¿Nunca debieron sentarse en la administración yo creo que del presidente Maduro a hacer esto? Esa negociación fue en la administración del presidente Zelaya. Del presidente Zelaya. Sí, porque las cláusulas salariales quedaron prácticamente congeladas y él pagó con un bono. Y eso se iba a eliminar en el año 2009. Pero el año 2009 vino el golpe de Estado. ¿Salvó su administración? Salvó solo su administración. Mire, Chendo, yo creo que aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Este país tiene un problema. Y es que sigue a pie juntilla las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y el FMI no ha sacado de la pobreza a ningún país del mundo. Solo los ha empobrecido más. Así es claro. En el marco de todos estos cambios se han venido realizando procesos de intervención, sí, profesor Esponda, de algunas direcciones departamentales.
la de El Paraíso. El Paraíso, está en proceso Cortés, Mire, las intervenciones solo... Colón Islas de la Bahía, y tienen problemas en Choluteca. ¿Cómo está trabajando le voy a todo esto la explicar cuál es el organización problema de eso. magisterial? Mire, primero las intervenciones y las comisiones denotan incapacidad del gobierno para administrar el Estado. Eso es lo primero, porque no deben de existir, porque no están en ninguna ley. Número dos, ¿por qué hay problemas en las direcciones distritales, municipales y departamentales? Porque no les crearon las estructuras administrativas. Si al profesor Daniel Esponda lo llevan a una dirección de estas, entonces lo van a sacar de su centro educativo, el Técnico Honduras, le van a pagar por desempeñar un puesto administrativo con el salario de profesor. Esas 54 horas clase que doy a la semana en el Técnico Honduras quedan sin profesor o asignan a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Y ese ha sido un error histórico. Claro, el estatuto del docente manda que esos cargos se ocupan por concurso. Entonces usted somete a concurso direcciones distritales, municipales y departamentales y lleva a los mejores para que le funcionen. Pero ¿cuál ha sido la costumbre? Si el Partido Nacional está en el gobierno, saca a todos los que están ahí y pone a su gente. Llega el Partido Liberal al gobierno, saca a todos los nacionalistas que estaban y pone a su gente. Entonces las direcciones municipales, distritales y departamentales están altamente politizadas. Y nosotros estamos dando la pelea a muerte por despolitizarlas. ¿Qué debe hacer el ministro Llamar a concursos. ¿Y las que están intervenidas los debe cancelar? Los debe, pero ojo, él es el jefe de los directores departamentales. Y usted lo único que tiene que mandar es una supervisión. Usted supervisa a un empleado, no le cumple, ¿qué hace usted, Chendo? Lo destituye. Y no manda concurso nuevamente a la plaza. ¿Ustedes como organizaciones magisteriales han llevado pruebas de todas estas denuncias que se registran a nivel de las direcciones departamentales que incluso... Así es el archivo que le llevé al ministro Hueso. ¿Qué caso? Resálteme, No, mire, resálteme algunos, profesor. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Técnico Honduras hay más de 30 profesores interinos. Y los sustituyeron con otros interinos que no han concursado nunca y teníamos compañeros que ya habían ganado el derecho. Han destituido gente sin ni siquiera llevar los procedimientos administrativos que manda las leyes, ni el Estatuto del Docente ni la Ley Fundamental de Educación. Han nombrado gente que ni siquiera es profesor en algunos cargos. O han nombrado, por ejemplo, queda vacante una plaza en un centro educativo del Técnico Honduras, por decirle algo. Y yo tengo 10 años de estar solicitando el traslado y en esa plaza nombran a un nuevo. Quien tiene derecho sobre esa plaza primero es el traslado según la ley, los exonerados y después el concurso. O sea, el dedo... Mire qué bonito es el estatuto. Está presente. Mire qué bonito es el estatuto. El estatuto establece la promoción docente. Entonces, el profesor que ya está en el sistema tiene algunos derechos a la movilidad laboral. Entonces, si usted se fue a trabajar a una aldea, Tatumbla, por ejemplo, a Linaca, Tatumbla, y usted estuvo en el área rural 10 años, usted pide su traslado y tiene derecho sobre los concursantes a esa plaza en el Técnico Honduras. Entonces, ese muchacho nuevo que vaya a hacer escuela, a esa escuela en Tatumbla, en Linaca, y de ahí puede regresar. Se sigue presentando, profesor Esponda, aquellas denuncias que fueron comunes hace unos años atrás, de que se pagaba por estas plazas, de que además del favor político o el nombramiento de dedo, estaba de por medio también dinero. También la influencia gremial, porque hay que democratizar no, las eso culpas. ya voy a ir a eso. Claro, ¿Lo del dinero está presente siempre? Se han evidenciado en algunos casos. Se ha evidenciado en algunos casos. Pero mire, el problema más grave que tenemos en este momento, Chendo, es la politización, que eso es asqueroso. Y dentro de ese marco de la politización que hablamos en términos generales y banderas de todos colores, que dirigentes... No de todos colores, Chendo. De banderas del color de su corbata. Azul, rojo, sí, rojo sí. y negro. No, azul. Y se han dañado las estructuras o les ha marcado a ustedes que dirigentes se metan a política. Por supuesto. Y generen ese tráfico. Mire, en primer lugar, Chendo, el Partido Nacional tiene el control absoluto del Estado y de todas las estructuras de la Secretaría de Educación, pero de todas, ¿sí? Y eso con el estatuto se eliminó un tiempo. Lamentablemente el estatuto hizo que algunos dirigentes magisteriales lo llevaran al camino de la corrupción. Entonces, ¿qué era lo normal y lo tradicional en las juntas departamentales de selección?
que tuviera un porcentaje de nombramientos del gobierno y otro porcentaje en las organizaciones magisteriales. Nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros lo que queremos es que todos esos puestos de trabajo se vayan a concurso de manera transparente y que los mejores ranqueados sean los que vayan a ser nombrados. ¿Y percibe que hay voluntad para entrar en este proceso? No hay Junta Porque Nacional. ¿hace cuánto no hay concurso? Desde el 2014. Mire, una cosa espantosa. Hicieron un concurso en el 2018 que lo declararon desierto por vicios de nulidad y corrupción. Eso costó una millonada. Ese concurso, ¿sabía usted? Costó una millonada. Y aquí donde está reparada esa gente que gastó esa cantidades millonarias de dinero para hacer ese concurso que fracasó. Bueno, hay docentes que están demandando porque reclaman justamente de que ellos participaron y obtuvieron ese beneficio de la plaza. Claro, y ahora se les reconoce. Y ahora le voy a decir otra cosa, Chendo. Tenemos un montón de compañeros exonerados de concurso. ¿Cómo alcanza la exoneración? Ocupando un puesto de trabajo durante 6 meses consecutivos. Y están en espera. Esos compañeros tienen la carta de exoneración, pero como el gobierno de Honduras no le gusta respetar la ley, la institucionalidad, no hay juntas de selección. Y entonces aquí viene, ¿quién nombra? Ilegalmente el director departamental de educación. Está con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda. Vamos a hablar de la movilización de hoy. Perfecto. Se les han infiltrado en la organización de las marchas. ¿Qué está pasando? Hoy todo marchó bien hasta el pronunciamiento a la Plaza Central. Sí. Después los acontecimientos que ya los vamos a compartir, penosos, destrucción, saqueo, detenciones, relajos por doquier, sobre todo en Tegucigalpa. Sin Casaca, después de la pausa, me cuenta qué van a hacer para evitar que se hagan señalamientos de ambas partes. Después de la pausa, seguimos en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda. Antes de entrar en esto del 1 de mayo, solo un elemento. Ustedes son el colegio que no termina de ser compatible con las otras organizaciones magisteriales. Bueno, tenemos diferencias y eso es normal, ¿no? Y también eso es bueno porque genera espacios de debate y siempre que sean en el marco de una lógica democrática está bien. Pero me llama la atención eso que dijo, que no solo culpa al sector gobierno, sino que también reconoce que ha existido responsabilidad de dirigentes que no han andado por el camino recto. No, correcto. Mire, el problema de la Secretaría de Educación es que un sector de la antigua dirigencia magisterial, de algunas organizaciones magisteriales, se coludió con el gobierno para hacer actos de corrupción, sobre todo en el tema de nombramientos. ¿Y el tráfico sigue o siente que eso ya no, se paró? Sigue el tráfico, pero hoy solo de una vía, ¿no? Solo del partido de gobierno, que eso lo quiero dejar claro, porque ellos son los que están en el poder, ¿no? Siempre hay compañeros, ¿no?, que van y piden favores, pero ojo, todos los nombramientos que hay en este momento son interinos. Pero mire, Chendo, yo quiero y le quiero decir a la opinión pública, nosotros desde el COPRUN estamos dando la pelea a muerte por adecentar no solamente la Secretaría de Educación, también nuestro gremio. En el caso del COPRUN nosotros tenemos procesos judiciales abiertos contra exdirigentes por temas de corrupción, abiertamente. ¿Corrupción en qué sentido? Porque ahora de hacer contrataciones al margen de lo que estipula nuestra ley del colegio, contratar abogados y hacer triquiñuelas espantosas para saquear los dineros de la organización. Y lo tenemos el trámite en la corte. No voy a profundizar en ese tema porque los abogados saben cómo manejarlo, pero nosotros seguimos y nosotros esperamos que esos compañeros, de comprobarse, que paguen. Es más, han sido expulsados de la organización. Están fuera. ¿Cómo han analizado lo de hoy? ¿Han hecho sus planteamientos, han hecho sus reclamos en el marco de la movilización que ha tenido un gran componente de los docentes? Claro. Mire, el magisterio es un gremio, es el gremio más fuerte del país, uno de los más fuertes del país. Y los despertaron con esta iniciativa. Claro, yo estoy muy agradecido con el ministro Hueso por lo que ha hecho. Ha despertado nuevamente el gigante. Y yo creo que este proceso se debe entender en 2 vías. Miren, hoy no están sentados el gobierno con aquellas viejas dirigencias quemallantas que no proponían y que no encontraban soluciones a las problemáticas. Hoy están sentados con otra dirigencia.
Y a nosotros no nos pueden venir a decir aquí que nos van a callar por cosas, ¿va? Nosotros aquí venimos a pelear abiertamente en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, Chendo. Ese es nuestro compromiso y defender los derechos laborales de nuestros compañeros. Nosotros le hemos entregado propuestas por escrito, digo nosotros la FON, al ministro. Y la mejor propuesta que le hemos entregado al ministro de Educación es que respete el estatuto y las leyes educativas. Y nosotros hemos propuesto, Chendo, espacios de diálogo para reformar la ley del INPREMA. ¿Cómo va a creer usted que hay profesores que ya no tienen fuerza física para ir a trabajar y no se pueden jubilar? Porque si se jubilan se quedan también sin seguro social, que ahora le faltan una barbaridad de años para jubilarse, que no se jubilan, Chendo, porque su salario de pensionado va a ser menos del 50% del que tenían cuando están trabajando. ¿Cree usted que eso es justo, Chendo? El espacio que reclamaron para que la jubilación se aplicara con excepciones como estaba antes de la reforma. No, me parece equivocado, me parece equivocado. ¿En eso no están de acuerdo? Nosotros como COPRUM no. Nosotros estamos de acuerdo en construir una nueva ley del INPREMA que garantice una jubilación digna, me refiero con valores que la gente pueda vivir dignamente su vejez, que permita un retiro en una edad adecuada que pueda disfrutar los últimos años de su vida. Cuando me dice edad adecuada, si vemos el nivel promedio de vida del hondureño, mire, yo no debemos enfocarnos a qué tiempo. No creo mucho en esa estadística. Además que tenemos indicadores diferenciados en el sector de educación. Yo creo que una edad justa es 55 años. 55 años es una edad adecuada. Porque mire, Chendo, el problema acá en el sector de educación es que nosotros no somos trabajadores industriales. Nosotros tenemos una tarea delicadísima. Le voy a dar un ejemplo. Mi madre, por ejemplo, que no lo digo porque sea mi madre, una profesora excepcional, aunque ella dice que no tiene vocación, se jubiló. Y ella me dijo a mí, Daniel, me voy a jubilar porque ya estoy perdiendo la paciencia con los niños. Mire qué cosa más importante la que dijo mi mamá, porque estoy perdiendo la paciencia con los niños. Ya un profesor que ya no tiene paciencia, que ya dio lo que tenía que dar, puede ser que una salida sea la jubilación y puede ser otra salida que aprovechemos la gran experiencia. Por ejemplo, mi mamá trabajó prácticamente 16 años solo con primer grado. De esos 16, 10 años continuos. Hay una experiencia exquisita. Entonces, desperdiciar las experiencias de esos compañeros es un error, así como fue un error desaparecer las escuelas normales. Echamos al cesto de la basura 60 años de experiencia en formación. En estas movilizaciones de hoy, usted me dice que es otro tipo de dirigencia, que no queman llantas, pero se han presentado dentro de las movilizaciones hechos lamentables de ambos lados. Mire, ¿cómo Chino, encontrar equilibrio y que no se les estén infiltrando para observar lo que vamos a compartir ahora? Porque sí, sufre el civil y sufre la policía. Todos. Mire, en primer lugar, Chendo, nosotros estamos organizando comisiones de disciplina. Nosotros hemos logrado identificar cómo elementos que no pertenecen a nuestro movimiento participan de esto. Nuestro movimiento, el de la plataforma en defensa de la educación y la salud pública, es un movimiento eminentemente pacífico. Y si usted puede ver, por ejemplo, en las acciones del día de ayer, usted vio en algunas imágenes en los medios de comunicación cómo personas de civil protegidas por los elementos de la policía uniformada disparaban contra los civiles. Esa gente andaba en la movilización. Y por otro lado, hay un sector radicalizado en nuestra sociedad que ya le gusta el fuego. Nuestro movimiento es pacífico y no permitimos, ni vamos a permitir que se generen esas acciones. Hoy, para el caso, estas tomas son recién de horas de la tarde. Sí, ahora, Chendo, pasa una cosa. Yo participé el 1 de mayo. Es más, discursé hoy en la tribuna en el 1 de mayo. El acto ya había terminado. Mire, ayer, por ejemplo, los disturbios de la tarde. La acción que convocó la Plataforma en Defensa de la Educación y la Salud Pública terminó su acción en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, aquí por el Boulevard Morazán. Nosotros no llevamos a nadie al centro ayer. ¿Quién hace los disturbios? ¿Quién tiene esa habilidad? Además de habilidad, ¿quién tiene esa logística para llevar llantas todos los días al centro de la ciudad? Para quemarlas. ¿Y cuál es la instrucción que se ha dado a estos comités que están organizando, me dice, para que no se dé esa asociación y pase el daño que
termina afectando a particulares. Hoy, por ejemplo, en el barrio abajo, en el sector del Chile, vimos niños, aquí los compartimos, afectados. Claro. ¿Cómo tener esa identificación, profesor Esponda, para que esto no ocurra y se le responsabilice a una movilización? Sí, ahora, Chendo, pasan dos cosas también. Por ejemplo, yo estuve en la represión de la isla el día de antier. Nosotros ahí estábamos pacíficamente y la policía nos comenzó a disparar gases lacrimógenos. Es más, los manuales de la policía para esos casos establecen ya que eso se debe tirar hacia el aire. Al compañero Luis Ramírez, presidente de nuestra organización, nos dispararon a la integridad física. Es más, al compañero le pegaron en la pierna y por dicha tenía el teléfono. Se lo destruyó por completo, el proyectil. ¿Sí? Pero entonces usted ve a nuestros compañeros que están, primero, no deberíamos ir a la calle porque el Estado nos debería de cumplir. Número dos, asoleados, ¿sí? Cansados, y la policía agrede. No crea, la gente también se enoja, Chendo. La gente también se hastía. Y nosotros lo que hemos recibido de este gobierno últimamente es gas y palo y presos. Entonces usted debe entender también que el Estado ha generado condiciones en el país de violencia, porque el Estado lo que entrega a este país es violencia. Dígame con qué sector que se ha aceptado el gobierno ha resuelto algo. Con nadie. A todo el mundo le ha incumplido. Y después lo que da es gas, garrote y cárcel. Mire, nosotros teníamos 18 compañeros judicializados, firmando todos los viernes desde el 2011 hasta el 2018. ¿Cree usted que es de un Estado democrático? No, hombre. Mire, nosotros tenemos un grave problema y es respetar la institucionalidad del país. Y nosotros somos conscientes, nosotros los profesores, que tenemos un gran compromiso con esta sociedad que es rescatar la democracia del país y respetar las instituciones. Eso pasa por hacer que se respeten las leyes de nuestra secretaría, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos instruido a nuestras comisiones de disciplina que no permitan que esta gente que llega a generar estas situaciones de violencia, como quema de llantas, quiebra de vidrios, pasen. Es más, usted mire nuestras movilizaciones, son encabezadas por nosotros y terminan las acciones y nuestros compañeros desaparecen. Bueno, incluso se les ha dicho que cuando pasan estos disturbios no están, que se van. Es más, cuando son acciones nuestras y la policía nos reprime, nosotros nos quedamos. Yo tengo subido en mi página de Facebook, Daniel Esponda. ¿Ustedes se mantienen ahí? Daniel Esponda _Coprun. Tengo el video cuando estoy atendiendo y dándole asistencia a una compañera que se estaba asfixiando por los gases. Yo me quedé ahí. E insisto, Chendo, esta es otra dirigencia. Está con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el profesor Daniel Enrique Esponda. Este apellido no es común en Honduras. No es muy común, somos pocos. ¿Es de dónde? Lo que nosotros hemos averiguado es que el origen es italiano, nada más que originalmente se escribía sin la E. Aquí cuando se españolizó el apellido se le agregó la E. O sea, solo S... Ajá, P-O-N-D-A, sí. Sin la E. Sin la E. ¿Originarios de dónde? ¿O dónde están afincados aquí en el país? La mayor parte. Sabana Grande somos, sí. De Sabana Grande, del municipio de Sabana Grande, pero en realidad yo soy de una aldea de Sabana Grande. Me dice que está dentro del ejercicio de la docencia hace... Bueno, en la educación... 9 años. Yo en la educación comencé a ejercer educación desde el año 2005. En educación no formal comencé yo. En educación al aire libre. ¿Qué es la educación al aire libre? La educación al aire libre es un componente... Suena así como que se paran en la calle o que están en sitios en el ambiente abiertos. Natural. Es en el ambiente natural. Yo trabajé en una ONG, en la Asociación Nacional de Ex Becarios para el Desarrollo de Honduras. Yo me fui becado a estudiar educación al aire libre a América del Sur y a México. Y estos espacios de aprendizaje son en el terreno, son en la montaña, son en ambientes silvestres. Entonces, además de las actividades, de las habilidades de campismo, como aprender a poner una tienda de campaña, armar una mochila de campamento, cocinar en cocina de campaña y aprender a utilizar mapa y brújula, se desarrolla la parte humana que tanto necesita este país. Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, percepción de riesgo,
primeros auxilios, y eso se lleva en un programa educativo mediante los muchachos aprenden haciendo. Es decir, ninguno de los estudiantes que llegan a los cursos de educación al aire libre saben acampar, saben utilizar mapa y brújula. Los primeros días del curso se enseña de todo, ¿no? Desde armar la mochila, aprender a usar el mapa de brújula, armar la tienda de campaña, y ese grupo de muchachos se les dice dónde empieza la expedición y se les dice dónde termina, pero ellos tienen que buscar el camino. Y a esta juventud tecnológica y alguna rebelde que tenemos ahora en el país, ¿le gusta este tipo? Por supuesto, mire, Honduras tiene un gran potencial para la educación al aire libre. Es más, este país, y es parte de las transformaciones que nosotros proponemos, necesita espacios más lúdicos y más concretos de aprendizaje. Y la educación al aire libre es una gran herramienta para eso. Y además de eso, la promoción del deporte y las artes. Por ejemplo, nosotros del COPRUN estamos interesados en reformar el sistema educativo para que tengamos espacios, sobre todo en las zonas de alta vulnerabilidad social, que después de su jornada normal de clases se contraten profesores de artes y de deportes para que practiquen un deporte o desarrollen habilidades artísticas, o que aprendan algún oficio para que les entreguen mayores habilidades y así tener mejores porcentajes de éxito en la vida, Chendo. Mientras más tiempo tengamos a los muchachitos y a los muchachos alejados de los espacios de violencia y en espacios lúdicos de aprendizaje, menos expuestos los vamos a tener a que caigan en las garras de los grupos antisociales, Chendo. ¿Usted es especialista en kayaks o en kayaks? Kayak de mar y alta montaña. Las dos especialidades saqué. Es un deporte no común en el país. ¿Lo practica o solo lo aprendió y se quedó con la enseñanza? Lo practico. Hemos hecho varias expediciones aquí en Honduras en kayak de mar. En Utila, en la zona de Cuero y Salado, en La Ceiba. Se practica mucho, Chendo, en realidad. Ahora hay algunas empresas en el lago de Yohoa. Nada más que cuando hacemos expediciones al aire libre en kayak de mar es viajar en el kayak, ¿no? Y es navegación costera, es llevar todo lo que tenías en la mochila en el kayak y navegar durante el día, y cuando ya va a caer la noche, acercarse a la orilla, montar el campamento, sacar los kayaks del agua y también navegar con el mapa. ¿Nunca ha tenido una mala experiencia? Todas las experiencias que yo he tenido en educación al aire libre han sido muy buenas, porque de eso se trata. ¿Qué es una es de riesgo. Exacto, al mismo tiempo. hay riesgos, pero son riesgos que permiten fortalecer la personalidad de los muchachos. Por ejemplo, ¿qué riesgos tiene nuestra juventud? ¿Qué riesgos puede percibir? Mientras es más riesgoso subirse a un vehículo que subirse a un kayak o a un canopy, por ejemplo, o hacer una escalada en roca o hacer rappel. Hay mayores índices de mortalidad en eso. Es más, estos deportes, entre comillas, de alto riesgo, que no tienen nada de alto riesgo, en realidad son extremos, los niveles de mortalidad son casi cero. Y todos estos recursos que Honduras sí los tiene, ¿los aprovechamos como debemos? Los deberíamos ¿O aprovechar. nos falta ir más a fondo? No, debemos de profundizar. Mira, hay un tema importante, Chendo, que nosotros hemos propuesto, y es la regionalización del currículo nacional básico y de los bachilleratos. Y volvemos al tema, aquí el problema es que no se respetan las leyes. Ya la ley establecía que los nuevos bachilleratos había que revisarlos en el 2016. Entonces nosotros debemos de generar bachilleratos. Este país está educando para el desempleo, Chendo. Estamos educando para cosas que ya no existen. Entonces nosotros tenemos que generar bachilleratos que formen tanto la personalidad y que le den competencias técnicas para que en su espacio regional tengan posibilidades de trabajo. Entonces, por ejemplo, si en Sabana Grande, que es mi pueblo, ahí no hay ningún bachillerato en seguridad alimentaria, por ejemplo, y ese municipio, ¿de qué vive? De la alfarería, del trabajo del metal y de la hecha de rosquillas. Es decir, que con todas estas experiencias que tiene, estos hechos de las manifestaciones no lo espantan. No, la verdad es que siempre hay riesgo, ¿no? Y yo vengo en el movimiento popular desde que era niño, ¿no? Yo vengo organizado en los espacios de la clase trabajadora desde que era niño. Fui dirigente estudiantil en la universidad, fui dirigente estudiantil en el colegio. ¿Qué planteamientos tendrán, profesor Esponda, para la dirigencia y los grupos que van a coordinar para evitar los encapuchados? Mire, que de pronto, por ese rostro tapado, se aprovechan para mucha pillería. Mire, en principio yo creo que aquí hay, como el Estado ha inculcado la violencia en este país,
Si no, mire con lo que pasó en el Congreso de la República con el decreto, ¿no? Golpes de martillo, puñetazos, que ese debería de ser el espacio más democrático, el ejemplo. Ni mis muchachitos de primer curso se pelean como se pelean los diputados. Y vea la otra cosa que se invisibiliza, Chendo, en este país están matando a la juventud. Y como ya vimos que hay infiltrados de las Fuerzas Armadas, yo también entiendo que los muchachos tengan culpa de que al identificarlos se les asesine. Y el día de ayer hubo bastantes muchachos muertos. Lo que pasa es que son asesinados después de las movilizaciones. Mire, nosotros los profesores no nos encapuchamos, ni los médicos no nos encapuchamos. Nosotros mostramos nuestro rostro porque estamos frente al pueblo. Y nosotros queremos decir que nuestro movimiento, Chendo, es un movimiento eminentemente pacífico. Y ojo, este movimiento no se va a detener. Este movimiento va a seguir dando la pelea hasta que rescatemos el derecho a la educación y a la salud pública gratuita y de calidad. Profesor Esponda, le agradezco. Feliz noche. Un placer, Chendo. Con nosotros esta noche el dirigente magisterial Daniel Enrique Esponda. Por su sintonía, muchas gracias.